Muy bien, cuando nosotros hablamos del desarrollo de las inteligencias múltiples y entre estas el desarrollo de la inteligencia emocional, pues nosotros estamos hablando de cómo desarrollar en nuestros hijos algunas alternativas importantes para que ellos puedan expresarse, puedan mejorar sus potencialidades, puedan de alguna manera impulsarse hacia algunas situaciones que ellos viven dentro de casa, dentro de la familia, en la parte social y por supuesto en la parte educativa. Es muy importante que primero entendamos que cuando hablamos de inteligencias múltiples, estamos hablando de Howard Gardner, que es uno de los principales exponentes, profesor de la universidad, que ha venido trabajando durante muchos años para la Universidad de Harvard, sobre todo lo que tiene que ver con lo del desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, él pudo ir generando algunos cambios interesantes en los niños o con los niños, donde él pudo verificar que cuando los padres y los maestros están trabajando sobre el desarrollo de estas inteligencias, pues realmente tenían hijos mucho más sanos, tenían hijos mucho más inteligentes y tenían hijos mucho más estables emocionalmente. Podían manejar conflictos, podían resolver problemas y podían enfrentarse a la vida de una manera totalmente diferente o totalmente distinta. Y pues la resolución de estos problemas y el manejo de conflictos les ayudaba muchísimo a mejorar definitivamente sus calificaciones y también la forma de llevarse o de socializar con otras personas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Cuando hablamos de inteligencias múltiples, ¿de qué estamos hablando? Sobre la lingüística, la lógico-matemática, la corporal sinestésica, que es aquella del sentir, la musical, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. De esto se habla, ¿no? De que son varias inteligencias las que nosotros podemos desarrollar en nuestros hijos y que esto les lleva, pues, por supuesto, porque ¿cuál es la idea de la inteligencia, de manejar las inteligencias de nuestros hijos? De que ellos tengan una mejor calidad de vida en la escuela, en la casa y en la parte social y que todo esto se convierta en un manejo integral del niño o de su hijo dentro de todas las áreas, ¿no? Manejando todas las áreas. Bueno, cuando hablamos de inteligencia espacial, estamos hablando de la realización de desplazamientos, es decir, de todo lo que nosotros hacemos con el movimiento, ¿no es cierto? A dónde nos desplazamos. Esto ayuda muchísimo a comprender un mapa, a orientarse, a dónde está el niño, dónde están los muebles. Por ejemplo, esto nos ayuda muchísimo, la inteligencia espacial, en aquellos niños que tienen algún tipo de trastorno del desarrollo, como el TDAH, el autismo, el Asperger o la discapacidad intelectual. Si nosotros tenemos hijos que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, trabajar en esta área, en la espacial, ayuda muchísimo porque les ayuda a ellos a manejarse de mejor manera en el espacio. Entonces, es muy importante que ayudemos a nuestros hijos en esta área, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de juegos en casa, de desplazarse, de moverse, de desplazarse. Tenemos la lingüística, que esto lo podemos hacer nosotros como papás. Habíamos hablado la semana pasada que una de las estrategias que podemos usar para trabajar con nuestros hijos en la corrección es a través de la lectura de libros, ¿no es cierto? Escritura de textos, lectura de libros, de cuentos, de historietas, porque esto les ayuda muchísimo a comprender de mejor manera las órdenes que usted como papá quiere darle a su hijo. La inteligencia lingüística es muy importante porque desarrolla en nuestros niños o en nuestros hijos la capacidad de poder expresarse, de poder hablar con usted, de poder decir lo que siente, ¿no es cierto? Y esto se convierte en un excelente método o una excelente estrategia para podernos comunicar con los hijos, que es muy importante.
Bueno, aquí tenemos, yo les había puesto también la inteligencia matemática. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia matemática, al desarrollarla nosotros, les permite a nuestros hijos la resolución de problemas. Entonces es súper importante que nosotros desarrollemos esta inteligencia con nuestros hijos. Y yo siempre digo que lo podemos hacer a través de juegos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera esto ayuda a nuestros hijos a manejarnos de la mejor manera y sobre todo les ayuda a resolver problemas, que eso es lo más importante, y resolución de conflictos. La inteligencia musical, les había puesto hoy una bonita canción, una canción. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros asociamos la música hacia eventos, pues definitivamente esto genera muchísimo cambio en nuestros hijos. Por eso es que cuando ellos son pequeñitos, cuando ellos son bebés, nosotros solemos cantarles a nuestros hijos canciones de cunas para que se duerman, ¿no es cierto? Y ellos recuerdan constantemente esa canción, están recordándole día y noche la canción y lo asocian al dormir. Entonces es muy importante que nosotros asociemos, busquemos canciones bonitas y asociemos a eventos o a experiencias bonitas para que ellos los puedan recordar constantemente. La inteligencia naturista, todo lo que les hemos pedido a ustedes a través de lo que hemos hablado durante muchas semanas y lo que Patti también en algún momento nos había recomendado, ¿no? Que hagamos citas con nuestros hijos y que los saquemos al parque, que los saquemos a pasear, a darnos una vuelta por un lugar así como de campo. ¿Por qué razón? Porque esto les ayuda muchísimo a distinguir y clasificar y a utilizar los elementos del medio ambiente para mejorar tanto del ambiente urbano como suburbano, por supuesto, o rural, y pues esto le va a ayudar al niño o a su hijo a desarrollar habilidades de observación, de experimentación, de reflexión, de cuestionamiento con respecto a nuestro entorno y por ende a cuidarlo. Entonces, qué importante es que nosotros generemos en nuestros hijos esto, ¿no? La inteligencia naturista, porque ellos aprenden a valorar todo lo que tienen en el entorno, sea en el campo, sea en la ciudad, sea donde sea, pues esto ayuda muchísimo. La inteligencia corporal, de lo que hemos hablado constantemente con ustedes, recordándoles que el manejo de la parte de los ejercicios, del trabajo con los niños en casa, a través del desarrollo de la expresión corporal, a través de hacerles actividad física, de algún deporte, de algún baile, pues esto genera muchísimo control corporal y también ayuda a manejar mucho las emociones. Si está muy enojado, si está muy triste o muy deprimido, si usted le ayuda a través de la ejecución de deportes o de bailes o de música, esto va a hacer que su estado de ánimo mejore muchísimo, ¿no? Entonces es muy importante que la inteligencia corporal la podamos desarrollar. Y esto lo hacemos en casa constantemente con nuestros hijos. Cuando nosotros les decimos, por ejemplo, ay, vamos a jugar un ratito, juguemos fútbol, juguemos algún deporte, cojamos pelotas, esto les ayuda muchísimo también, les estresa mucho a los niños. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia emocional, ahí sí es muy importante tomar en cuenta que estamos hablando de dos áreas importantes, de la interpersonal y de la interpersonal. Cuando hablamos de la interpersonal, implica una relación con los otros, o sea, es el comprender sus motivos, sus deseos, sus emociones, sus comportamientos, y es la capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los otros. Cuando hablamos de intrapersonal, entonces ahí estamos hablando de nuestros sentimientos propios, de nuestras emociones, de cómo manejamos, cómo utilizamos, qué hacemos nosotros con nuestro propio comportamiento y nuestra propia conducta. Por eso yo les hice este ejercicio al inicio donde yo les dije, ¿no? Por favor, vamos a escribir si logramos cambiar nuestras conductas con respecto al maltrato y al castigo y pues vamos a escribirlo. Y la interpersonal, cuando le escribimos una carta a nuestro hijo o a nuestros hijos para poder saber cómo se sintieron, comprender sus motivos, sus deseos, sus emociones. Así es como nosotros trabajamos, ¿no? La inteligencia emocional es lo interpersonal, es decir, veo lo de los demás, y la intrapersonal veo lo mío, lo propio, ¿sí?
Aquí yo les he puesto esta parte muy importante donde habla, ¿no? Que los seres humanos somos cualitativamente diferentes, o sea, todos tenemos cualidades distintas, nuestros hijos tienen diferentes tipos de cualidades que son totalmente distintas. Otros igual son diferentes a nosotros. Nadie en absoluto en el mundo entero se ha podido comprobar que sea idéntico a otro en su forma de pensar o su forma de sentir. O sea, eso les quiero comentar porque no existe proyecto alguno, investigación alguna en el mundo que haya dicho que un hijo es igual a otro hijo. Sí tienen muchas cosas similares, por supuesto, muchísimas cosas similares, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, sí es importante reconocer que nuestros hijos o toda persona tiene 8 tipos de inteligencias, que fue las que ya les conté, y pues por supuesto se van desarrollando de manera primitiva a lo extraordinario, o sea, de lo que no tienen nada hasta lo que realmente se vuelve extraordinario a través del desarrollo de estas inteligencias. Sí, es muy importante. Todos los niños, todos los hijos, todas las personas pueden desarrollar una inteligencia, pero muy extraordinariamente, o todas al mismo tiempo, pero una siempre va a prevalecer. Entonces, por eso es muy importante. A veces nosotros decimos, mi hijo es súper sensible, mi hijo es súper esquemático, mi hijo es súper frío, pero es bueno para el dibujo, mi hijo es súper bueno para las matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, todos van desarrollando una forma, una inteligencia mucho más que otra, o una prevalece. Entonces, eso es importante saber, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollamos estas inteligencias en nuestros hijos? Pues ¿cómo aprenden ellos? Pues aprendiendo a través del juego. El juego es un recurso súper interesante en el aula, cuando nuestros hijos ahora que están en este sistema virtual, pues el jugar se vuelve un instrumento importantísimo para trabajar con ellos, ¿no? Igual en casa, desarrollar comportamientos y destrezas adecuadas en nuestros guaguas como estudiantes, porque hace poquito me habían escrito unos papás para decirme, por favor, nos pueden ayudar, cómo podemos trabajar con nuestros hijos, porque son estudiantes, pero ahora nosotros somos los que estamos asumiendo la responsabilidad de maestros. ¿Y cómo podemos hacer? Pues muy bien, aquí les he puesto esta diapositiva para que ustedes noten que sus hijos como estudiantes pues van a adquirir conocimientos, pero estos conocimientos y estas habilidades lo van a hacer a través de motivarles, ¿no es cierto? De jugar, de destrezas, de capacidades, de solución de dificultades, a través de todo, cómo usted interactúe con ellos, con los guaguas, y cómo usted va a manejar la concentración en ellos. Entonces, esto es a través de juegos. A ver, mi hijo, nos vamos a sentar aquí, vamos a trabajar. Mira, por ejemplo, con los niños chiquititos se nos conflictúa mucho porque quieren levantarse todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros al sentarnos junto a ellos, mira, vamos a trabajar de esta manera. Mira, aquí encontré esto, podemos ir dibujando y así podemos ir reforzando y trabajando con ellos en ese aspecto. Pero mire qué importante es que nosotros como padres sepamos que nuestros hijos no solamente son inteligentes, sino que tienen muchísimas inteligencias por desarrollar. ¿Y cómo los manejamos? ¿Cómo les ayudamos a nuestros hijos a ser inteligentes emocionales? Pues a través de la comunicación activa, que es lo que hemos venido hablando, a través de la comunicación efectiva, que no es lo mismo que activo, ¿no? Efectivo y activo son dos cosas totalmente diferentes, sin gritos, sin golpes. He recibido muchos mensajes de algunas mamás que me han dicho, es que no me puedo controlar, es que chuticas, tuve que coger la correa y darle con la correa, porque por más que intenté durante toda la semana, no pude. Pues no, tenemos que trabajar muchísimo en nuestra propia inteligencia emocional, en nuestras propias emociones, en nuestros propios sentimientos. A veces una mamá muy linda me dijo, mire, lo que pasa es que a mí me hace enojar mi esposo, me hacen enojar en el trabajo y mi hijo viene y me dice alguna cosa y plum, que me pego con él. Le insulto, le mando sacando, hasta le pego porque qué iras, pero solamente estoy esperando un ratito, una excusa pequeñita para coger y pegarle. Entonces, tenemos que ser mucho más controlados emocionalmente, entender que
Ser mamá, ser papá no es un trabajo fácil, por supuesto, y en el caso de algunas personas que no son mamás, pues ser cuidadoras de otros seres humanos, pues nos convierten en mamás sin querer queriendo, porque nos cuentan sus cosas, nos cuentan sus dolores, nos cuentan sus tristezas, e incluso nosotros reprendemos en algunos momentos, ¿no? A nuestros estudiantes y les decimos, mire, estás haciendo mal, no es correcto lo que estás haciendo. Entonces nos ponemos en el plano de mamá y papá y muchas aquí en esta sala, pues no son mamás, no son papás, pero están asumiendo esa responsabilidad, porque tenemos, por nuestro trabajo, pues tenemos estudiantes, tenemos chicos que no han podido tener un papá y una mamá y estamos constantemente en ese trabajo. Entonces no somos mamás de uno, somos mamás de 5, de 10, de 15, de 20. ¿Y cómo tratar con ellos? Pues a través de una comunicación efectiva y activa, a través de la inteligencia emocional, a través de del control de emociones. Si es que usted como mamá y papá no tiene dominio propio sobre usted mismo, no va a poder controlar a sus hijos. Hace unos días una mamá me dijo que en una discusión que tuvo, con su hija, discutieron, pelearon y su hija le dijo, mira, yo soy el reflejo de lo que tú eres. Entonces, no esperes que yo cambie cuando tú no vas a cambiar. Y le dijo, no, tú me criaste, tú me formaste, entonces yo soy lo que tú eres. Y claro, habían gritos y peleas y insultos. Entonces, el control de nosotros mismos es importantísimo. No lastimemos a nuestros hijos con palabras groseras. Ahora estamos aquí, pues, entre adultos y muchos les dicen a sus hijos tonta, estúpida, idiota. Son palabras que si usted busca en el diccionario, usted va a ver el significado y se va a sorprender de lo que usted es capaz de decirle a su hijo por costumbre, porque a veces nosotros aprendemos estas palabras a través del tiempo y las asumimos como nuestras. ¿Y qué es lo que pasa? Que creemos que no estamos diciendo mayor cosa, sino simplemente una palabra de enojo. Pero cuando nosotros le decimos estúpida, idiota, tonta, bruta y a veces hasta palabras peores, entonces nosotros estamos lastimando terriblemente la autoestima. Y a veces decimos cosas como, pero solo una vez le dije, pero espérese que crezca o usted asuma y póngase empáticamente en los zapatos de cuando usted era jovencita o era adolescente y su mamá en algún momento le dijo qué estúpida eres o qué tonta eres o qué ridícula eres o qué idiota eres. Usted se acuerda y dice, incluso le duele el corazón porque recuerde, dice, chuta, cómo me trató de esa manera, qué feo, ¿no? Entonces usted a veces trata de la misma manera por cultura, por adquisición de conocimientos equivocados durante nuestra vida y los repetimos. Entonces no es justo tampoco, no es correcto tampoco, sino que tenemos que tomar nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias con eso, ¿no? De una manera inteligente y decir, no, o sea, ¿por qué estoy tratando de esta manera a mis hijos? Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos con respecto a esto, ¿no? La inteligencia emocional es un proceso muy bonito, ya científicamente comprobado realmente, donde nos hemos dado cuenta que el manejar emociones y sentimientos ayuda muchísimo en el desarrollo personal y los hijos se convierten en líderes, pero un líder positivo, porque también encontramos en casa a veces un líder negativo, ¿verdad? O sea, decimos papá o mamá son los que manejan la casa, papá o mamá, pero mamá es la que manda, la que ordena, la que no, nadie puede irse contra las reglas y el orden de la mamá, y la mamá es la que tiene la razón, y la mamá, y la mamá, y la mamá. Y por supuesto la mamá es la que dice vamos a pasear, vamos a comer, vamos a dormir, vamos a arreglar, vamos a salir, vamos a todo. Y también es la mamá la que corrige. Y el papá pues está como de lado. Pero en otros casos el papá es el líder, también el líder de que yo manejo, yo domino, yo marco, yo maltrato, todo lo que yo diga es lo que vale. Entonces ese líder se convierte en un líder negativo.
Entonces, la idea es que nosotros formemos hijos líderes, pero líderes positivos, o sea, líderes activos, líderes que sean líderes en casa y líderes fuera de casa. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Pues por supuesto, a través de entender que la inteligencia tiene que ver muchísimo con las emociones y cómo yo me manejo. Por eso dice que un ser humano, al ser inteligente, cuando dice, ¿qué es ser inteligente? Pues el ser inteligente es una persona que sabe resolver problemas, que sabe resolver conflictos. Pero claro, puedo resolver y arreglar conflictos a la mala o también puedo hacerlo a la buena. Entonces, la inteligencia emocional va definitivamente ligada a la resolución de problemas, de conflictos, pero positivamente, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que mientras más desarrollemos la inteligencia emocional en nuestros hijos, vamos a tener un hijo súper que sepa manejar y sepa ser un buen líder, un buen líder. Muchos dicen que manejar las emociones es cuestión de debilidad y la realidad es que no. Una persona que sabe manejar sus emociones es una persona súper fuerte, súper fuerte. ¿Por qué? Porque sé controlarme, pues. Sé controlar la ira, el enojo, el llanto, la frustración y todas las emociones que solemos tener y las manejamos adecuadamente. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos, ¿no? Que es innegable esto del manejar emociones y sentimientos. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que nuestros hijos son seres humanos, no son ahí como el otro día hablaba con una persona y me decía cuchimbolo de los papás, ¿no? Donde yo me siento mal, pues y con ellos yo me pego. Y como ellos me aman, me respetan, me quieren y están conmigo, pues me aguantan. O sea, no es correcto, ¿no? Sí, los hijos tienen pues definitivamente la obligación también de entendernos y nosotros de entender a ellos, pero tampoco podemos convertir a nuestros hijos en una pera de boxeo, donde estamos enojados y donde ahí nos frustramos y sacamos la ira. Yo siempre les recomiendo a las mamás y a los papás que cuando estén así muy enojados, con muchas ganas de enojarse y tienen ganas de explotar, pues cojan una almohada, la más dura que tengan, porque eso de coger la almohada más suave, pues no funciona, sino la más dura que tenga y golpele hasta el cansancio. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo a desahogarse y a manejar un poco las emociones hasta que por sí sola pueda hacerlo, ¿no? Entonces, por favor, generemos confianza en nuestros hijos a través de relaciones positivas con ellos, aumentemos ese impulso frente a al saber controlar algunas presiones que tienen nuestros hijos. Ahora estamos viendo que muchos niños están pasando por procesos muy difíciles emocionales, porque en definitiva todo este proceso, muchos dicen, no, ya estamos acostumbrados a la pandemia, ya estamos acostumbrados al encierro, ya estamos acostumbrados al confinamiento, y muchos dicen, así es la vida, pero la realidad es que en los niños es muy complejo poder manejar estas áreas. Ellos entienden que sí es un proceso difícil que estamos viviendo de enfermedad, pero no entienden las consecuencias y las características típicas de un adulto. Entonces, estamos teniendo niños deprimidos, estamos teniendo niños ansiosos, estamos viendo ahora en este último tiempo en los niños una subida de peso, en su peso más elevado que normalmente tenían, porque se están convirtiendo en niños sedentarios y esto les está trayendo problemas en el sueño, en el descanso, en la alimentación. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos ayudando a nuestros hijos en casa a manejar este proceso de la pandemia y que creemos que a toda hora deben comer? Entonces les estamos mal acostumbrando y se están generando algunos otros problemas que ya tienen que ver con la salud. Entonces sí, hay que estar muy pendientes de esto. Nosotros como papás
Tenemos la obligación de reconocer las emociones de nuestros hijos, de saber cuán aptos son para manejar emociones, por supuesto, porque esto ayuda muchísimo a la adaptación, ¿no es cierto? A cómo nosotros nos manejamos. Es importante que profundicemos en las emociones de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con nuestros hijos y les hemos preguntado así, pero a ciencia cierta? O sea, a ver, seamos honestos, voy a poner dedocráticamente aquí, voy a abrir algunos audios y que me digan si realmente usted se ha sentado en un espacio, pero así real, en un espacio real con sus hijos a hablar sobre la pandemia, sobre qué sienten, cómo se sienten, qué pueden hacer, pueden ayudar, no pueden ayudar, si les han explicado claramente cómo es esta situación del virus, cómo es claramente lo de estar encerrado y por qué debo estar encerrado. O solamente les han dicho, bueno, estamos en pandemia y no puedes salir porque te puedes enfermar y te puedes morir. Y se acabó. ¿Cuántos de ustedes han socializado y realmente, ¿sí?, han sensibilizado a sus hijos sobre el proceso de la pandemia? ¿Sí? A ver, le voy a abrir a Anita González para que me cuente. Está abierto su audio para ver cómo ella ha manejado este sistema de la pandemia con sus niños o con sus estudiantes o con sus guaguas, si realmente ha habido un tiempo y un espacio real de conocimiento sobre este proceso. Realmente quiero agradecer muchísimo la fidelidad de todos ustedes. Pues tenemos a más de 113, 20 padres. Muchísimas gracias por su fidelidad y su cariño. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Como lo hacemos con lengua de señas, por favor, despidámonos así y digamos gracias y aplaudamos todas. Démonos ese hermoso tiempo de poder despedirnos así y muchísimas gracias.